Autores destacados en la antropología filosófica. La antropología filosófica es una de las disciplinas que busca comprender la esencia y el sentido del ser humano, diferenciándolo de otros seres vivos y analizando sus dimensiones biológicas, racional, cultural y espiritual. A lo largo de la historia, muchos pensadores han abordado esta cuestión desde distintas perspectivas, generando teorías fundamentales sobre la naturaleza humana. Algunos de los autores más influyentes en la antropología son Max Schiller en 1874-1928, considerado uno de los fundadores de la antropología filosófica moderna. Schiller analizó la diferencia fundamental entre los seres humanos y los animales, argumentando que la clave del ser humano no es solo su racionalidad, sino su espíritu. Para él, la capacidad de trascender, amar y experimentar valores superiores es lo que define nuestra naturaleza. Helmut Plessner, 1892-1985. Plessner introdujo el concepto de posición excéntrica para describir la singularidad humana. Argumentó que los humanos no solo existen en el mundo, sino que también pueden distanciarse de sí mismos y reflexionar sobre su existencia. Esto les permite desarrollar cultura, tecnología y moral. Arnold Helen, 1904-1976, desarrolló la idea del ser humano como un ser biológicamente incompleto. A diferencia de los animales que tienen instintos altamente desarrollados, el ser humano necesita la cultura y las instituciones para sobrevivir. Según Helen, la educación, la moral y la sociedad funcionan como mecanismo de compensación para nuestra fragilidad biológica. Martin Heidegger, en 1889-1976, desde la fenomenología y el existencialismo, Heidegger introdujo el concepto de design, ser ahí, para describir la existencia humana. Planteó que los humanos son los únicos seres que cuestionan sobre su propia existencia y buscan un sentido en su vida. Para él, la angustia, la temporalidad y la muerte son elementos esenciales de la condición humana. Jean-Paul, en 1905-1980, desde una visión existencialista, Sartre afirmó que el ser humano no tiene una esencia predeterminada, sino que define a sí mismo a través de sus elecciones y acciones. Para él, la libertad radical es la característica más importante del ser humano, pero también una fuente de responsabilidad y angustia. Paul Ricoeur, 1913-2005, Ricoeur destacó que el papel del lenguaje y la narración en la construcción de la identidad humana. Según él, las personas se comprenden a sí mismas a través de relatos, mitos y símbolos, lo que les permite dar sentido a sus experiencias y construir su propia historia de vida. El desarrollo de la antropología filosófica, según Max Schiller, entre los autores mencionados, Max Schiller es una de las figuras más influyentes en la antropología filosófica moderna. En su obra, El puesto del hombre es el cosmos, 1928, propuso una visión jerárquica de los seres vivos y una nueva manera de entender la singularidad del ser humano. La jerarquía de los seres vivos. Schiller estableció una clasificación de los seres vivos basados en sus capacidades fundamentales. Seres inorgánicos, materia sin vida, carecen de cualquier tipo de percepción o autoconciencia. Seres vivos inferiores, plantas, tienen funciones biológicas básicas como la nutrición y el crecimiento, pero no tienen percepción ni movilidad voluntaria. Seres vivos superiores, animales, poseen sentidos, instintos y la capacidad de reaccionar a sus entornos. Sin embargo, están limitados a un mundo cerrado, el que su comportamiento es guiado por necesidad biológica. El ser humano, a diferencia de los animales, el hombre posee espíritu,
lo que le permite actuar de manera consciente, reflexiva y trascendencial. El concepto del espíritu y su importancia para Schiller, la verdadera diferencia entre el ser humano y los animales no radica en la inteligencia o la racionalidad, sino en el espíritu. Este concepto abarca que la capacidad de la autoconciencia, el ser humano puede reflexionar sobre su propia existencia y cuestionarse sobre su lugar en el mundo. La apertura del mundo, mientras los animales viven en un entorno determinado por sus instintos, el ser humano puede transformar su realidad a través de la cultura, el arte, la ciencia y la tecnología. La trascendencia, los humanos pueden ir más allá de sus necesidades biológicas y conectar con valores universales, como la verdadera, la justificación y el amor. Crítica al racionalismo cartesiano. Schiller rechazó la idea cartesiana de que el ser humano es un animal racional. Para él, la racionalidad es solo una manifestación de una capacidad más profunda. El espíritu argumentó que el ser humano no solo piensa, sino que siente, ama y crea. Su espiritualidad lo hace capaz de experimentar lo absoluto y de darle sentido a su vida. El papel de la cultura en la existencia humana. Schiller también destacó el papel de la cultura en la construcción de la identidad humana. A diferencia de los animales que están limitados por sus instintos, el ser humano crea instituciones, desarrolla un sistema de valores y transforma su entorno. Para él, la cultura es la manifestación más clara del espíritu humano y de su capacidad de trascendencia. La importancia de la antropología filosófica en el pensamiento contemporáneo. La antropología filosófica sigue siendo relevante en la actualidad porque plantea lo que son preguntas fundamentales sobre la identidad y el sentido de la vida humana.